Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper contento de tenerlos por aquí hoy. ¿Alguna vez han sentido esa punzada en el estómago, esa pequeña vocecita que les dice que se alejen, justo cuando las cosas empiezan a ponerse interesantes? Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro resonará con muchos de ustedes. Vamos a hablar de Yaman. Yaman, ese nombre que evoca tantas imágenes, tantas historias, y que hoy, en este espacio, vamos a desentrañar desde una perspectiva muy particular. Vamos a hablar de cómo Yaman, o quizás más bien, de cómo una parte de Yaman, está a punto de enfrentarse a su desafío más grande, superar su miedo al amor. Sí, han oído bien. Porque detrás de esa fachada, de esa fuerza aparente a veces se esconde una fragilidad que pocos ven, y que lo impulsa a construir muros donde otros ven puertas abiertas. Prepárense para un viaje intrigante porque vamos a descubrir juntos las capas ocultas de este personaje y a explorar si realmente está listo para abrirse. Y si este tema les llama la atención, si les intriga tanto como a mí, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas exploraciones. Comencemos. Imaginen por un momento la típica escena. Yaman con esa mirada intensa, esa forma de moverse que denota control, que parece tenerlo todo resuelto. Pero, ¿qué pasa cuando ese control se ve amenazado por algo tan impredecible como el afecto, como la vulnerabilidad que trae consigo el amor? No hablamos de un amor fácil, de uno que llega sin tropiezos. Hablamos de ese amor que te desarma, que te obliga a confrontar tus propias sombras, tus propios miedos. Y el miedo al amor, seamos honestos, es uno de los miedos más universales y, a la vez, más difíciles de reconocer en uno mismo. ¿Por qué Yaman de repente podría sentirse acorralado por este sentimiento? Podríamos pensar que Yaman es un hombre que no tiene nada que temer. Su historia, sus logros, su determinación, todo apunta a una resiliencia inquebrantable. Pero la vida, y el amor en particular, tienen una forma muy curiosa de poner a prueba nuestras fortalezas más profundas. Piensen en las veces que hemos visto a Yaman reaccionar con dureza, con distancia, ante situaciones que podrían haberse abordado con una pizca de calidez. ¿Es esa una estrategia de defensa? ¿Es una forma de protegerse de un dolor pasado que aún resuena? Es muy probable. Las cicatrices, aunque invisibles, a veces dictan nuestras acciones de una manera muy poderosa. Y el miedo al amor a menudo nace de esas cicatrices, de experiencias donde la confianza fue rota, donde la vulnerabilidad se pagó caro. La arquitectura emocional de Yaman, podríamos decir, ha sido construida sobre cimientos de experiencias pasadas que le han enseñado a desconfiar, a fortificarse contra la posibilidad del desengaño. Cada piedra en esos muros es una lección aprendida a través del dolor, una advertencia silenciosa que resuena en su interior. Cuando Yaman se enfrenta a la posibilidad real de amar, o de ser amado de una forma profunda y genuina, es como si se activara un mecanismo de autopreservación. Su instinto le dice, cuidado, esto puede hacerte daño. Y esa advertencia, que en otro contexto sería sabia, en este se convierte en un obstáculo. Es el miedo a perder el control, a ser herido nuevamente, a dejar al descubierto esa parte de sí mismo que ha aprendido a mantener oculta, quizás desde hace mucho tiempo. ¿Recuerdan alguna escena en la que Yaman haya mostrado una debilidad, una grieta en su armadura? Si es así, probablemente haya sido en momentos de extrema presión, o cuando se ha sentido genuinamente amenazado en su zona de confort emocional. El amor, por definición, nos saca de esa zona. Nos obliga a bajar las guardias, a revelar nuestros miedos más profundos, y para alguien como Yaman, acostumbrado a ser el baluarte de su propio mundo, esto puede ser una perspectiva aterradora. La idea de depender de otro, de permitir que alguien más tenga la llave de su propio bienestar emocional, es una concesión que su naturaleza precavida rechaza instintivamente. Pero aquí está lo interesante. Yaman no es alguien que se rinda fácilmente ante un desafío. Si tiene un objetivo, lo persigue con una tenacidad admirable. Podría ser que este miedo al amor, por muy arraigado que esté, se convierta en el próximo gran obstáculo a superar, no por obligación, sino por un deseo interno que quizás ni él mismo comprende del todo aún. A veces la vida nos empuja hacia aquello que más tememos, precisamente porque es allí donde reside nuestro mayor potencial de crecimiento. Y Yaman, con su fuerza innata, tiene un potencial enorme. Pensemos en su capacidad para resolver problemas complejos, para analizar situaciones con una lógica implacable.
¿Podría aplicar esa misma perspicacia a su propia vida emocional? La idea de que este miedo no sea una sentencia, sino una batalla más por librar, es lo que nos permite imaginar un futuro donde Yaman no solo sobreviva, sino que prospere. Imaginen la dinámica. La persona que despierta estos sentimientos en Yaman, ¿cómo reacciona ante su resistencia? ¿Lo impulsa, lo respeta, se retira? Cada una de estas reacciones tiene un impacto. Si la otra persona es paciente, si entiende las barreras que él ha construido, si ve más allá del muro para vislumbrar el corazón que late debajo, eso podría ser el catalizador que Yaman necesita. No se trata de forzarlo, sino de crear un espacio seguro donde pueda empezar a explorar esa posibilidad sin sentirse presionado. Es como ofrecerle una mano extendida en un camino oscuro, sin exigirle que la tome de inmediato. La paciencia y la comprensión se convierten en las herramientas esenciales para desmantelar, poco a poco, esas defensas. En lugar de una confrontación directa, se trata de un proceso de seducción emocional, donde la empatía y la constancia pueden abrir grietas en la armadura. Pensemos en los ejemplos de cómo se manifiesta este miedo. Tal vez Yaman responde con sarcasmo, con evasión, o incluso con una frialdad deliberada cuando siente que la conexión se profundiza demasiado. Podría interpretar gestos de afecto como debilidad, tanto en sí mismo como en los demás. La comunicación se vuelve un campo de batalla donde las palabras no dichas pesan más que las dichas. Y esa incapacidad para expresar sus propios sentimientos, o para aceptar los de otro, es una señal clara de que hay algo ahí que necesita ser abordado. Es un código que ha aprendido a seguir para protegerse, y ahora, ese mismo código le impide vivir una experiencia que podría enriquecerlo de formas inimaginables. Esta evasión podría manifestarse en un cambio abrupto de tema, en una respuesta sarcástica que desvíe la atención, o en un silencio ensordecedor que comunique más que 1000 palabras. Son tácticas de distracción y de autoprotección, diseñadas para mantener a raya la intimidad. ¿Qué tipo de situaciones pondrían a Yaman en este punto de inflexión? Podría ser un momento de crisis donde la persona que le importa se convierte en su pilar, obligándolo a depender de ella, a confiar en ella de una manera que nunca antes había hecho. O quizás un momento de reflexión profunda, donde se da cuenta de la soledad que puede acompañar a una vida de autosuficiencia emocional. Ver a otros experimentar la alegría y el apoyo del amor, sin tenerlo él mismo, podría encender una chispa de anhelo. Imaginen a Yaman presenciando la genuina felicidad de otros, la camaradería, el apoyo incondicional, y sintiendo un vacío que su éxito profesional o su autosuficiencia no pueden llenar. Esa disonancia emocional podría ser el primer indicio de que hay algo fundamental en su vida que falta. O en un escenario de peligro, verse en una situación en la que su vida depende de la acción o el cuidado de alguien a quien ha empezado a querer, forzándolo a confiar en un nivel sin precedentes. Y es aquí donde la narrativa se vuelve fascinante. Porque la superación de un miedo así no es un evento instantáneo. Es un proceso. Implica autoconciencia, implica valentía, y sobre todo, implica permitirse ser vulnerable. Yaman tendrá que aprender a confiar de nuevo, no solo en la otra persona, sino en su propio juicio, en su propia capacidad para discernir quién merece su afecto y quién no. Tendrá que desaprender viejos patrones de comportamiento que lo han mantenido a salvo, pero también aislado. Este desaprendizaje es crucial. Es como si tuviera que reprogramar su sistema operativo emocional, reemplazando los protocolos de defensa por unos de apertura y conexión. Imaginemos los pasos. Primero, el reconocimiento. Quizás en un momento de soledad o de frustración, Yaman se da cuenta de que su resistencia al amor no lo está haciendo más fuerte, sino más vacío. Luego, la curiosidad. Una pequeña semilla de interés por ver qué pasaría si permitiera que alguien se acercara un poco más. Y finalmente la acción. Pequeños gestos de apertura, una conversación más honesta, una mirada que no se desvía. Cada uno de estos pasos es una victoria. Y cada vez que da un paso adelante también existe el riesgo de retroceder, de caer en viejos hábitos. Por eso es tan importante el apoyo, la comprensión y la paciencia. Estos pasos no son lineales. Habrá avances y retrocesos, momentos de duda y momentos de claridad. La clave está en la perseverancia, tanto por parte de Yaman como de quienes lo rodean. Este viaje de Yaman hacia la superación de su miedo al amor no es solo una historia sobre él. Es una reflexión para todos nosotros. ¿Cuántas veces hemos permitido que el miedo dicte nuestras vidas,
que nos impida experimentar la plenitud de las conexiones humanas? ¿Cuántas veces hemos construido muros alrededor de nuestros corazones, pensando que nos protegen, cuando en realidad nos encarcelan? Yaman, al enfrentarse a esto, nos está dando una lección invaluable. Nos está mostrando que la verdadera fortaleza no reside en evitar el dolor, sino en aprender a sanar, a confiar, y a abrirse a la posibilidad de ser amado. Su lucha resuena porque muchos de nosotros llevamos nuestras propias armaduras invisibles. Y la gran pregunta es, ¿Yaman será capaz de dar ese salto? ¿Estará dispuesto a arriesgarse, a ser vulnerable, a desafiar sus propios demonios internos? La respuesta, como la vida misma, es compleja. Pero la posibilidad está ahí, latente. Y observar cómo se desarrolla este proceso, como Yaman, paso a paso, va derribando esas barreras, es lo que hace esta historia tan cautivadora. Es la esperanza de que incluso los corazones más endurecidos pueden encontrar el camino hacia la luz del amor. Es la promesa de que la superación es posible y que la recompensa, la conexión humana genuina, vale cada gota de valentía. Yaman está en la antesala de un gran descubrimiento y nosotros, como espectadores, tenemos el privilegio de ser testigos de su lucha y, con suerte, de su eventual triunfo. Así que, para recapitular, hemos explorado las profundidades del miedo de Yaman al amor, las posibles razones detrás de su resistencia, y cómo este desafío representa no solo un obstáculo personal, sino también una oportunidad de crecimiento. Hemos visto cómo sus patrones de defensa, nacidos de experiencias pasadas, lo llevan a alejarse de la intimidad, pero también hemos vislumbrado la fuerza interior que podría impulsarlo a superar estas barreras. La clave está en la paciencia, la valentía y en permitirse la vulnerabilidad, un camino que, aunque difícil, promete una recompensa inmensurable. Yaman, con su carácter complejo y su potencial inmenso, está en la cúspide de una transformación que podría cambiar su vida para siempre. Su historia es un recordatorio de que el amor, en su forma más pura, no es una debilidad, sino una fuerza transformadora, capaz de sanar las heridas más profundas y de iluminar los rincones más oscuros de nuestro ser. Muchas gracias por acompañarme en esta profunda reflexión de hoy. Espero que este análisis sobre Yaman y su batalla contra el miedo al amor les haya parecido tan intrigante y revelador como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Yaman logrará superar su miedo? ¿Han experimentado algo similar en sus propias vidas? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus perspectivas. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado algo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.